haces maravillas, maravillas haces tú, en mi vida tú lo harás. Yo me levantaré confiando en ti. Maravillas haces tú, en mi vida tú lo harás. Yo me levantaré confiando en ti. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a tu nombre. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Maravillas haces tú, en mi vida tú lo harás. Yo me levantaré confiando en ti. Maravillas haces tú, en mi vida tú lo harás. Yo me levantaré confiando en ti. Maravillas haces tú, en mi vida tú lo harás. Yo me levantaré confiando en ti. Maravillas haces tú, en mi vida tú lo harás. Yo me levantaré confiando en ti. En ti. Gloria a Dios. Amados, los saludo y abrazo a todos en el amor del Señor Jesucristo. Gracias al Señor por darnos este día que podamos alabar y exaltar su nombre y podamos ofrecer un culto a Él. Aún así, con el frío que está haciendo afuera, adentro también un poco. Gracias al Señor que tenemos ahí una estufa que nos da un poco de calor, pero está haciendo 3 grados sobre cero. Y esta noche va a ser mucho frío con grado bajo cero, así que tendremos que cubrirnos bien para pasar una buena noche. Gloria al Señor. Vamos a estar mirando la palabra del Señor, vamos a estar buscando nuestras Biblias y vamos a estar viendo en el libro de Romanos capítulo 6. Gloria al Señor. Libro de Romanos capítulo 6. Gloria al Señor. Los discípulos que seguían al Señor no eran discípulos de épocas cálidas, sino que en todos los tiempos seguían al Señor a donde iba. Estuvo 3 años enseñando y los discípulos estaban con él. En momentos cálidos o menos cálidos siempre estuvieron con el Señor. Gracias a Dios que nos da la fuerza para poder estar en esta noche delante de Él. Libro de Romanos capítulo 6, vamos a leer desde el verso 1, dice así. Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cerramos nuestros ojos y oramos. Mi amado Señor, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor para con nosotros. Rogamos que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, tome el dominio, el control de todo. Reprendas toda operación del maligno, del mal, y gracia abundante nos sea dada, Señor, en esta noche. Se abra los ojos de nuestro entendimiento para comprender con claridad
todas las cosas. Necesitamos tanto de ti siempre, Señor, por eso te decimos, habla, Señor, que tu pueblo, tus hijos oyen. Sea tu bendición en esta noche sobre todos nosotros y los hermanos que están del otro lado del canal. Dios nos bendiga. Muchas gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, tomamos asiento. Nosotros venimos viendo algo muy hermoso y vimos en cuanto a la ley como un arriero arriando ganado, porque al ganado se lo arrea. Nosotros sabemos que una cosa es llevar el ganado y otra cosa es llevar las ovejas. Son dos cosas diferentes. Al ganado hay que arriarlo. Es decir, hay que forzarlo para que vaya donde el jinete quiere que vaya. Sin embargo, las ovejas, el pastor va adelante y las ovejas le siguen. Son dos cosas diferentes. Entonces nosotros hemos estado viendo cómo la ley, en su intento de acercar al hombre a Dios, no lo pudo hacer. Y hemos estado viendo, como decía, porque lo que era imposible para la ley, a pesar de todas las objeciones a las acciones, a pesar de todos los mandamientos, a pesar de todos los ritos, a pesar de todas las cosas que Dios lo dio, la ley no pudo llevar al hombre hacia Dios, porque la ley es una ley espiritual y el hombre es un hombre carnal. No pudo, por eso vimos cómo era imposible para la ley llevar al hombre a Dios porque es débil por la carne y que Dios tuvo que entrar en intervención para la salvación del hombre. Y de ahí vimos cómo es que cuando Dios interviene, las cosas imposibles se hacen posibles. Por eso dijimos, nosotros debemos hacer las cosas que nosotros podemos hacer, pero las imposibles se las encomendamos al Señor. Y dijimos, es como aquel que trae la mochila y le presenta al Señor el problema y ¿qué tiene que hacer? Dejárselo al Señor, ya está en la mano de Dios y seguir la persona sirviendo a Dios. Pero si le mostramos la mochila, le mostramos todo lo que hay adentro y después la volvemos a tomar, la seguimos cargando, claro que no vamos a poder caminar. Entonces, nosotros hemos visto cómo es el plan perfecto de Dios para la salvación del hombre, y el plan perfecto de Dios lo trazó de una forma que mente humana nunca se hubiera imaginado cómo hacer para salvar al hombre, porque si le daba al hombre que el hombre busque la forma y la manera cómo salvarse, hubiera estado pensando hasta el día de hoy a ver cómo hacer para que el hombre obedezca a toda la ley. No lo hubiera logrado, por más que sea alguien que tiene un gran conocimiento, no lo hubiera logrado. Así sea alguien que es muy moral, no lo hubiera logrado. Pero Dios desarrolló su plan, trazado desde antes de la fundación del mundo, porque hablamos del Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Un plan perfecto de parte de Dios para que el hombre pueda llegar a ser salvo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Trazó su plan, envió a su Hijo. ¿Para qué envió a su Hijo? Para que Él cargue el pecado del mundo, y no solamente eso, que los hombres que crean en Él sean salvos. Y no solo eso, sino que nosotros vimos que Dios lo hizo pecado. Lo hizo pecado. Es decir, el pecado que se introdujo en el mundo y mediante el pecado vino la muerte, Dios lo hizo pecado. Entonces vino el juicio sobre el pecado y de ahí la condenación sobre el pecado. Aquel que entró en el mundo infectó toda la creación y dijimos nosotros, Él sabe que tiene poco tiempo, por eso se revuelve en contra de la simiente de Cristo, de los que son de Cristo, se revuelve porque Él tiene poco tiempo. Está, dijimos, en el corredor de la muerte, ya fue ajusticiado, ya fue condenado, simplemente la sentencia ya está, simplemente falta la ejecución de Él nada más.
ya está preparado el lago de fuego para el diablo y sus ángeles. El lago de fuego no es el infierno. El lago de fuego es aún donde el infierno y la muerte serán lanzados también en el lago de fuego. El lago de fuego, un lugar preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, nosotros vimos cómo es que decía, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino que andamos conforme al Espíritu. Entonces dijimos lo que hizo Dios con nosotros. ¿Qué es lo que hizo Dios con nosotros? Nos dio una vida nueva. Nos dio una muerte y nos dio un nuevo nacimiento de un hombre espiritual que no peca y que no puede pecar. De un hombre espiritual que ahora sí puede ocuparse en las cosas que son del Espíritu. Cuando no se había producido esto en nuestra vida, nosotros no teníamos necesidad de Dios. Parece como que no necesitábamos a Dios. No necesitamos una iglesia, no necesitábamos un pastor, no necesitábamos nada. Nos bastaba con la vida que llevamos en el mundo. Pero cuando Dios envió a su Hijo Jesucristo y se produjo algo dentro de nosotros, alguien vino, nos habló, nos presentó a Cristo, nosotros lo recibimos como nuestro Salvador, los ojos de nuestro entendimiento se abrieron, se produjo dentro de nosotros una muerte y un nuevo nacimiento, y ahora nosotros podemos decir juntamente con el salmista, mi alma tiene sed de Dios, mi alma tiene sed de Dios. Es decir, yo necesito al Señor, necesito tener comunión con Dios, necesito tener comunión con los hermanos, necesito tener comunión con el pastor, necesito la congregación, necesito al pastor, necesito a los hermanos, porque algo se produjo dentro de nosotros y es una vida espiritual. Eso es lo que ocurrió dentro de nosotros. Para que nosotros, que no somos más de la carne, sino somos del Espíritu, nos ocupemos en las cosas que son del Espíritu. Por eso estamos en la congregación. 3 grados está haciendo y nosotros estamos reunidos acá, habiendo alabado a Dios, exaltado su nombre, adorado y ahora escuchando la palabra del Señor. ¿Qué nos trae a este lugar con el frío que hace? Lo que hay dentro de nosotros, una vida espiritual. Si no, estaríamos Panchito en nuestra casa comiendo torta frita con mate y mirando una película. Estaríamos ahí, nosotros cómodos, bien cómodos, pero no, nosotros amamos al Señor y queremos las cosas que son del Espíritu. Entonces, como amamos al Señor y queremos las cosas que son del Espíritu, aquí estamos delante del Señor, a causa de la vida espiritual que se produjo dentro de nosotros. Entonces, cuando éramos de la carne, ¿en qué nos ocupábamos? En las cosas de la carne. No nos interesaba la iglesia, los hermanos, el pastor. No nos interesaba nada más que nosotros mismos, porque éramos de la carne. Entonces, como éramos de la carne, pensábamos en las cosas que son de la carne. Pero cuando vino el Señor, Dios resplandeció en nuestro corazón, resplandeció en nosotros la vida de Dios. Se produjo algo dentro de nosotros, entonces ya nuestra mente cambió, nuestros pensamientos cambiaron y ya no somos los mismos que éramos antes, sino que Dios ha hecho en nosotros una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Nueva criatura es. Somos una nueva creación. Por eso es que necesitamos nosotros del Señor. Por eso es que nos ocupamos de las cosas que son del Espíritu. Y el ocuparse en las cosas que son del Espíritu produce vida y produce paz. Produce paz, produce vida. El ocuparse en las cosas que son de la carne produce rencilla, pelea y un montón de situaciones más. Y nosotros luego vimos cómo Dios nos puso en una elevación tan gloriosa que podemos nosotros decir juntamente con el apóstol Pablo que ahora en los que han creído, los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación hay para ellos. Tenemos la seguridad y tenemos la certeza de ello. ¿Qué tiene que ver con la fe que Dios depositó como un don dentro de nuestro corazón? Nosotros hemos leído en el libro de Romanos, capítulo 6, cómo es que el apóstol Pablo, él hace una pregunta y dice, ¿qué pues diremos?
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Verso 2. En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? Hace una pregunta. Los que hemos muerto al pecado. Porque en este pasaje, en este capítulo 6, está la base de la victoria del hombre que ha creído. Esto es algo que los creyentes tienen que atesorar y tienen que abrazar, porque es el fundamento del creyente para una vida victoriosa sobre el mal. Si no se apoderan de lo que dice Dios, que Dios ha hecho en el hombre que ha creído, entonces siempre va a estar tropezando, tropezando y tropezando. Pero si se apoderan de lo que Dios dice que Él ha hecho en lo que hemos creído, esto nos abre la puerta a la victoria sobre toda especie de mal e ir rumbo hacia una perfección gloriosa y maravillosa. Entonces Él hace una pregunta y dice, ¿perseveraremos en el pecado? Y luego dice, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto, ¿cómo vamos a vivir en el pecado? La única forma que se viva en el pecado es que no se haya muerto. Entonces, como no murió, entonces vive una vida en el pecado, en la carne, en las obras de la carne, piensa en las cosas que son de la carne, vive para la carne. Pero los que han creído y los que han muerto, los que han nacido de nuevo, ¿a qué murieron? Nosotros leemos acá, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir si morimos? Si nosotros morimos al pecado, ¿qué relación tiene ahora el muerto con el pecado? No tiene ninguna relación. Vaya a un drogadicto que murió y acérquese al cajón y dígale acá, toma, hace una pitadita, a ver si lo hace. No puede hacer ya más nada, murió. Está liberado. Su muerte lo justifica de lo malo, ya no puede hacer más lo malo. Le traen alcohol, no va a beber. Se acerca chica muy bonita, no va a hacer nada, está ya muerto, no puede hacer nada. Entonces el apóstol Pablo, él habla de lo que hemos creído, dice así, porque lo que hemos muerto, dice, al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, ¿cómo vamos a decir que estamos pecando si nosotros morimos al pecado? Morimos a todo lo que nosotros éramos. El pecado no tiene ninguna relación con nosotros. Nosotros pertenecemos a un reino donde el pecado no existe. El pecado no existe, no está. Porque esta vida que hemos recibido, lo que hemos creído, es una vida justa, santa, perfecta, que no peca ni puede pecar. Eso es lo que somos, lo que hemos creído, que hemos muerto, hemos nacido de nuevo y eso es lo que nosotros somos. Si nosotros no nos apoderamos de esta verdad, vamos a estar siempre luchando. ¿Y cómo anda hermano ahí luchado? ¿Y cómo anda hermana ahí luchada? Y siempre luchado porque no se apoderó de una vida victoriosa, una vida de victoria sobre el mal. Por eso la necesidad de apoderarse de lo que dice Dios. ¿Perseveraremos en el pecado? Y dice luego, en ninguna manera. Pensá, si moriste, ¿cómo vas a seguir tomando, por ejemplo? ¿Podríamos seguir alcoholizándonos si morimos? No. ¿Podríamos volvernos a drogar si morimos? ¿Y me podré drogar? No. ¿Podremos decir palabrotas si morí? No. ¿Y me podré enojar si estoy muerto? No. Entonces, ¿qué tiene que ver esta vida espiritual que nosotros hemos recibido con lo malo? Todas esas cosas son fruto y producto de la naturaleza humana y de la concupiscencia. Entonces nosotros podemos decir, pero ¿y si no tiene que ver nada con eso? ¿Por qué es que se manifiesta eso? Se manifiesta a causa de la niñez espiritual. Todavía no se aprendió a dominar, a gobernar, no se aprendió a desarrollar el dominio propio para dominar su naturaleza humana, para que haga caso a lo que dice el espíritu y no a la concupiscencia. Entonces actúa como niño, habla como niño, hace cosas como niño, por eso se ve eso, pero no tiene nada que ver con el pecado.
el pecado fue condenado. Entonces dice, perseveraremos en el pecado y luego dice, ¿de qué estás hablando? Está diciendo así, ¿qué me está diciendo? Lo que me está diciendo es señal de que no entendiste la operación y la obra de Dios en tu vida. ¿Qué estás haciendo? Lo que estás haciendo es señal que no entendiste la operación que Dios ha hecho en tu vida y por lo tanto parecería ser que no moriste, pero sí, has muerto y has resucitado con Cristo, sí, fuiste crucificado juntamente con Él, sí, ese sos vos, el que resucitó, no el que murió. El que murió ahí quedó, pero sos una nueva creación. Y esa nueva creación no tiene nada que ver con el pecado y con lo malo y con el mal. Entonces, ¿por qué se peca? ¿Por qué se hace lo malo? Por la niñez espiritual. Todavía no ha aprendido a gobernar todas sus concupiscencias y todo lo que hay. Es niño todavía, no puede gobernar como el niño que no puede gobernar las manos todavía. Su cabeza se le bambolea, no puede todavía dominar la cabeza, no se puede parar de pie y caminar, no, porque todavía no domina todo su organismo, es niño todavía, por eso hace lo que hace. ¿Quién condena a un niño? ¿Quién condena a un niño? Ah, sí, hay que condenarlo. ¿Quién condena a un niño? ¿Usted lo condena? Rompió un vaso. ¿Usted lo condena al niño porque rompió un vaso? Tiró algo muy importante para usted y se destruyó. ¿Usted lo condena porque se destruyó? No, lo mira y le molesta, pero usted sabe, es niño, no gobierna todavía todo lo que es su mano, sin querer le mete el dedo en el ojo y usted no gobierna su mano. Lo va a condenar, por eso es como hay una enfermedad que hace que la persona se golpee o golpee con las manos. Y esa persona cuando le ataca esa enfermedad golpea a la madre, le da un tremendo cachetazo y luego dice, perdóname mamá, yo no quería perdonarme porque es algo que el cuerpo se mueve, como aquella persona que se le puede mover la mano, el pie, algo. Es involuntario, no quiere hacerlo pero se le mueve la mano, el pie, todo. Pero en cambio el niño es niño, no domina, no gobierna. Por eso es que hace lo que hace. No es de condenar, es de ayudar a que alcance la facultad de dominar aquello que lo domina. Por eso dice, perseveraremos en el pecado y después dice, pero en ninguna manera, ¿qué me está diciendo? Lo que hemos muerto, escucha bien, hemos muerto. ¿Quiénes son los que han muerto? Los que han creído, han recibido a Cristo como su Salvador, han sido muertos juntamente con Él. Por eso Pablo dice, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo van a decir que está viviendo todavía en Él? ¿Cómo viviremos aún en el pecado si morimos? ¿Cómo vamos a estar tomando si estoy muerto? ¿Cómo voy a estar drogando si estoy muerto? ¿Cómo voy a estar haciendo algo malo si estoy muerto? Ya no tiene poder sobre el cuerpo de moverse. ¿Cómo vamos a vivir en el pecado? ¿Cómo viviremos aún en él? Verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Entonces está diciendo lo que hemos creído, lo que hemos sido bautizados, nosotros hemos sido bautizados en su muerte. Es decir, hemos muerto juntamente con Él, morimos con Él, hemos sido crucificados con Cristo. No solamente hemos sido crucificados, hemos muerto, no solo eso, hemos sido sepultados juntamente con Él por mediante el bautismo. ¿Para qué hemos muerto? ¿Para qué hemos sido crucificados, muertos y sepultados? Para que salga de nuevo, salga una vida espiritual, una vida nueva. Por eso es que fuimos con Cristo a la cruz, tomamos la cruz, le seguimos al Señor y fuimos a la cruz juntamente con Cristo para ser crucificados. Fuimos crucificados, fuimos muertos, fuimos sepultados y luego resucitamos en una vida nueva, una vida espiritual, de un hombre nuevo que no peca y no puede pecar, de un hombre nuevo que nada tiene que ver con el pecado. Eso es lo que somos nosotros, lo que hemos creído. Por eso es que con el pecado no tenemos nada que ver con él, no tiene que ver con nosotros. Dios nos dio una vida espiritual nueva para que andemos en esa vida nueva. Y nos va iluminando, instruyéndonos con la palabra del Señor para que nosotros vayamos surgiendo de las tinieblas su luz admirable. Vayamos nosotros manifestando lo que somos. En la medida que vamos entendiendo, nos vamos separando de las obras malas, de lo que sabemos que es malo, que le desagrada a Dios, nos vamos separando de ello y vamos manifestando lo que somos, una nueva creación. Eso somos nosotros. Somos un hombre nuevo. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Eso somos nosotros. Eso somos nosotros. Hemos sido sepultados juntamente con Él. ¿Para qué morimos? ¿Para seguir pecando? Si morimos, ¿cómo va a pecar? ¿Para qué morimos? Para que Dios nos dé una vida nueva, siendo resucitado juntamente con Cristo en un nuevo hombre, en una vida nueva, y para que andemos en esa vida nueva. Por eso necesitamos crecer espiritualmente. Como niños vamos a seguir andando en una mezcla de lo natural y lo espiritual, pero en la medida que vayamos creciendo nos vamos a ir separando de las obras de la carne, las concupiscencias, las obras malas, porque vamos a ir tomando el dominio de la naturaleza humana para manifestar la vida espiritual que poseemos dentro de nosotros. Por eso dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Entonces tenemos que saber, nuestra vieja manera de vivir fue crucificada juntamente con Él. Nosotros lo que hemos creído, no somos más lo que éramos. Tenemos que entender, somos una nueva creación. Eso es lo que somos nosotros. Con Cristo hemos sido crucificados, muertos y sepultados. Somos el hombre nuevo que dice la palabra del Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso somos nosotros, eso. Por eso es que el apóstol Pablo, él dice en el verso 6, sabiendo esto, tienen que saberlo. Nuestro viejo hombre, el que se emborrachaba, el que se drogaba, el que mentía, el que robaba, el que hacía lo malo, fornicaba, adulteraba, engañaba y todas esas cosas, ese viejo hombre, el viejo hombre fue crucificado, fue a la cruz juntamente con Cristo y ese murió. ¿Y para qué murió? Para que el cuerpo del pecado, dice, sea destruido.
Esa palabra destrucción no es destruir de hacerlo pedazo, sino que pierda el poder que tenía de gobernarlo. Pierda su poder, ahora usted puede dominar su naturaleza humana porque es una naturaleza espiritual. Usted puede dominar ahora, él pierde su poder. Antes no podía decir que no, lo arrastraba y lo llevaba. Ahora puede decirle que no. Le dice que no y se para en seco y ahí está porque usted le dice no, 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 robemos, no, mentamos, no. No, no, usted tiene ahora el poder. Él ha perdido el poder que tenía antes. Por eso algunos hermanos se sorprenden y dicen, yo me di cuenta, no soy el mismo que antes. Claro que no era. El que era antes murió en la cruz con Cristo. Usted es una nueva creación, un hombre nuevo. Por eso tiene sentimientos espirituales nuevos que antes no poseía y no tenía. Ahora siente lo que antes no sentía. A causa de la vida de Dios que ahora está metida dentro de su corazón. Por eso Pablo dice así, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, ¿para qué fue destruido? ¿Para qué le fue quitado el poder? Para que no sirvamos más al pecado. Por eso ahora nosotros podemos decir, no, vamos, no quiero. Hagamos, no quiero. Subamos, no quiero. Bajamos, no quiero. Ahora usted puede decir que no a la naturaleza humana. Antes no, era arrastrado. Así como le dice no, le puede decir que sí también. Pero ya es una decisión propia de aquel que tiene el poder para decir que no y no quiere hacer uso. Sin embargo, el que es niño debe aprender y debe crecer para luego tener la soltura y la fortaleza para resistir al mal y decir no. Es una estatura que debemos alcanzarlo todo. Debemos ir creciendo en el Señor y ir ejercitando las cosas que Dios nos va hablando y nos va diciendo y usted va a comprobar, porque si usted no comprueba, ¿cómo va a saber que eso es así? Cuando viene el caminante de camino, usted le dice, no, no, compruebe y va a ver que eso es así como dice el Señor. Por eso dice así, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. No puede hacer nada con usted. El pecado, el diablo, no puede hacer nada con usted, porque es un hombre nuevo y no lo puede arrastrar mediante la concupiscencia, porque usted a sus concupiscencias le dice no, ha crecido espiritualmente y ya no lo puede arrastrar. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Cuántos murieron con Cristo? ¿Cuántos murieron con Cristo? Han muerto al pecado. Si morimos con Cristo, hemos muerto al pecado, hemos muerto a todo lo que éramos. El pecado no tiene ya autoridad sobre de nosotros. Antes éramos esclavos del pecado, pero Cristo nos hizo libres. Ahora somos siervos de la justicia, a causa de la vida espiritual que nosotros hemos recibido. Por eso dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive,
para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿cuál es el consejo con que cerramos este pasaje que hemos leído? Consideraos muertos al pecado. ¿Por qué tiene que considerarse muerto? Porque murió. Eso es lo que pasó. Con Cristo fue crucificado, muerto, sepultado. Usted es un hombre nuevo. Considérese muerto al pecado, que el pecado, lo malo, no tiene nada que ver con usted. Usted tiene que ver con todo lo justo, lo honesto, lo que es de buen nombre. Usted es parte del pueblo de Dios, creado por Dios, formado por Dios, un pueblo celoso de buenas obras. Eso es lo que somos, lo que hemos creído. Así que mis hermanos, hermanas, mis amados hermanos, que el maligno no le engañe, ni la naturaleza humana de la concupiscencia lo engañe. Usted es un nuevo hombre. Es un nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso es lo que es usted. Y considérese, como dice el apóstol, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿Creen esto, hermano? Nos ponemos de pie y oramos. Esto es lo que hizo Dios, el plan perfecto de Dios para la salvación del hombre. Que el hombre que ha creído, que abraza la fe, le cree a Dios, haya sido crucificado con Cristo, el hombre viejo, muerto y sepultado, y nace un hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, que ama a Dios y las cosas que son del Señor. Cierre sus ojos y oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre en esta hora, te exaltamos. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra, gracias por lo que has hecho con nosotros, Señor. Maravillosa y gloriosa obra, Señor, que hiciste en nuestras vidas, Señor. Nos diste algo que el hombre jamás hubiese pensado, que naciéramos de nuevo, impensable, que muramos y nazcamos de nuevo. Eso es algo que solamente estaba en tu mente para la salvación de los hombres. Padre, gracias. Gracias porque nos diste la fe para creer que con Cristo estamos crucificados, muertos y sepultados, para creer que resucitamos en una nueva creación conforme a tu voluntad. Padre, gracias. Muchas gracias te damos por todas las cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Y